Trabajando como mesera en una boda millonaria, la mujer quedó atormentada al darse cuenta de que el novio era su esposo, que falleció hace 5 años. Se acercó y Julieta Vargas despertó al sonido familiar del despertador que vibraba sobre la mesita de noche. Eran las 6 de la mañana, y los primeros rayos de sol apenas se filtraban a través de las cortinas desgastadas de su pequeño departamento en Coyoacán. El aroma del café recién hecho por su vecina ya comenzaba a llenar el aire, un recordatorio de que el día había comenzado. A unos pasos de distancia, Martina, su hija de 5 años, dormía profundamente en la cama improvisada que compartían en la sala. Julieta se levantó con cuidado, tratando de no despertarla, y se dirigió al baño para empezar su rutina. Frente al espejo, Julieta examinó su reflejo con ojos críticos. Tenía apenas 28 años, pero las líneas de preocupación en su frente y las sombras debajo de sus ojos la hacían parecer mayor. Era inevitable. Las noches en vela pensando en las cuentas, los sacrificios constantes para asegurarse de que Martina nunca sintiera la falta de nada esencial. Y, sobre todo, la carga emocional que llevaba desde aquel día fatídico hace más de 5 años, el día en que Cristóbal desapareció, era un recuerdo que todavía la perseguía, aunque hacía todo lo posible por enterrarlo en lo más profundo de su mente. Cristóbal, su esposo, su amor, su compañero, había salido una mañana diciendo que tenía una reunión importante. Nunca volvió. Días después, la policía encontró su auto destrozado cerca de un barranco, pero el cuerpo nunca apareció. Estaba embarazada de Martina en ese entonces, y la incertidumbre de no tener un cierre claro convirtió su dolor en una herida abierta, que jamás logró sanar del todo. Después de lavarse el rostro y atarse el cabello en un moño rápido, Julieta se dirigió a la cocina. Preparó un desayuno sencillo, pan con frijoles y un poco de leche tibia para Martina. No era mucho, pero era suficiente. Mientras revolvía los frijoles, sus pensamientos se perdieron nuevamente en los recuerdos. Recordó cómo Cristóbal solía bromear sobre su habilidad para cocinar. «¿Otra vez frijoles?», decía entre risas, fingiendo descontento, mientras tomaba un bocado. «Pues si quieres otra cosa, cocina tú», respondía ella con una sonrisa pícara. «No, no, estos son los mejores frijoles del mundo», respondía él, siempre buscando besarla en la mejilla. Ese tipo de momentos eran los que más extrañaba, esos pequeños fragmentos de felicidad cotidiana que ahora parecían tan lejanos. El sonido de pasos pequeños la sacó de su ensueño. Martina entró a la cocina con su pijama de unicornios y una sonrisa adormilada. Julieta dejó de lado sus pensamientos y le sirvió el desayuno. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí, mamá. Tuve un sueño bonito. Papá estaba con nosotras en el parque. ¿Crees que papá está en el cielo?», preguntó la niña de repente, con la inocencia que la caracterizaba. Julieta sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No era la primera vez que Martina hacía esa pregunta, pero nunca dejaba de ser difícil. Respiró hondo y le respondió con la dulzura que siempre intentaba mantener. «Creo que sí, mi amor. Él siempre está cuidándonos, desde donde esté». Martina asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y continuó comiendo su desayuno. Pero para Julieta, esas palabras eran como un recordatorio constante del vacío que había dejado Cristóbal. Un vacío que, por más que intentara, no lograba llenar. Una vez que Martina estuvo lista para ir a la escuela, Julieta la llevó de la mano hasta la parada del transporte escolar. Aunque el barrio no era precisamente seguro, ella siempre se aseguraba de que Martina estuviera protegida. Ver a su hija subir al autobús y despedirse con un beso en la ventana era uno de los momentos más felices y tristes de su día. Feliz porque Martina estaba creciendo fuerte y saludable, y triste porque sabía que no podía darle más. De vuelta en casa, Julieta revisó su uniforme de mesera, alisándolo con cuidado antes de colocárselo. Trabajaba en un café local, un lugar modesto pero acogedor, donde los clientes regulares la conocían por su amabilidad y su sonrisa cálida. Sin embargo, detrás de esa fachada, Julieta cargaba un peso que pocos podían imaginar. El turno en el café transcurrió con normalidad. Las órdenes iban y venían, y Julieta se movía con la eficiencia de quien había repetido esos movimientos cientos de veces, pero su mente, como de costumbre, vagaba hacia el pasado. Recordaba las tardes con Cristóbal,
los paseos por el centro de Coyoacán, las risas compartidas mientras soñaban con un futuro juntos, ese futuro que jamás llegó. Al final del día, agotada pero agradecida de haber ganado algo más para los gastos, Julieta regresó a casa. Martina jugaba en el patio con los hijos de su vecina, y las risas de los niños llenaban el aire, brindándole a Julieta un momento de paz. Se sentó en un banco cercano, observándola desde lejos, y se permitió por un instante creer que todo estaba bien. Esa noche, después de cenar y acostar a Martina, Julieta se recostó en su cama, cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran. En su mente, podía ver a Cristóbal como si estuviera allí con ella, abrazándola, diciéndole que todo iba a estar bien, pero al abrirlos, se encontraba sola en la oscuridad de su pequeño departamento, mientras la ciudad dormía. Julieta se prometió que haría todo lo posible por darle a Martina un futuro mejor. No sabía cómo, pero encontraría la manera, porque, aunque la vida le había arrebatado tanto, aún creía en la posibilidad de que algo bueno estuviera esperándola. El día había comenzado como cualquier otro para Julieta Vargas, pero esta vez, algo diferente esperaba al final de su jornada. Durante su turno en el café, su supervisora, Laura, le ofreció un trabajo adicional. Había una boda en la lujosa hacienda San Gabriel esa misma noche, y necesitaban personal extra para atender a los invitados. Es una oportunidad buena, Julieta. Pagan más de lo normal, y seguro te ayudará con las cuentas, dijo Laura, entregándole una dirección y horario. Aunque Julieta estaba agotada, no pudo rechazar la oferta. El dinero extra siempre era bienvenido, especialmente con los gastos de Martina. Al terminar su turno en el café, corrió a casa, se arregló lo mejor que pudo y dejó a Martina con su vecina de confianza. La hacienda San Gabriel era imponente. Desde la entrada principal, un camino bordeado de jacarandas conducía al edificio principal, una mansión colonial con grandes arcos y fuentes iluminadas que desprendían un aire de opulencia. Julieta sintió que sus nervios aumentaban al caminar hacia la puerta trasera, donde el personal de servicio se reunía. Vestida con el uniforme negro y blanco que le entregaron, Julieta intentó mantenerse firme. La coordinación del evento era caótica. Meseros corriendo, chefs gritando órdenes en la cocina y organizadores ajustando los últimos detalles. Era evidente que no se trataba de cualquier boda. Todo tenía que ser perfecto. Cuando finalmente salió al salón principal, con una bandeja de copas de champaña, el espectáculo frente a ella era deslumbrante. Candelabros colgaban del techo alto, iluminando con un brillo cálido el salón lleno de flores exóticas y decoración dorada. Los invitados, vestidos con trajes y vestidos elegantes, reían y conversaban mientras la música de una orquesta llenaba el aire. Julieta se movía con cuidado entre las mesas, evitando el contacto visual con los invitados para no sentirse fuera de lugar. Sin embargo, no pudo evitar notar la cantidad de fotógrafos y periodistas que documentaban el evento. No sabía exactamente quiénes eran los novios, pero era claro que eran figuras importantes. Cuando llegó el momento de la ceremonia, Julieta se dirigió a un rincón discreto del salón para observar. Aunque no tenía permitido detenerse, la curiosidad la venció. Quería ver al menos un instante de la felicidad que todos los asistentes celebraban. Entonces lo vio. Cristóbal, de pie en el altar, vestido con un elegante traje negro y con una mirada solemne. Estaba el hombre que ella había llorado durante años. Su corazón pareció detenerse, y la bandeja que sostenía en las manos tembló ligeramente. No podía ser, no era posible. Julieta sintió un nudo en la garganta mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar ahí, vivo, cuando había sido dado por muerto, antes de que pudiera siquiera considerar acercarse? Él giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero para Julieta fue eterno. La mirada de Cristóbal cambió por un instante, pasando de sorpresa a algo que ella no pudo identificar del todo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, él desvió la vista, enfocándose nuevamente en la mujer que tenía frente a él, la novia, una mujer hermosa, de cabello castaño oscuro recogido en un elegante moño, luciendo un vestido de encaje que parecía hecho a medida para ella. Julieta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cristóbal estaba vivo y se estaba casando con otra mujer. No podía quedarse allí, con las lágrimas empezando a llenar sus ojos.
Dejó la bandeja en una mesa cercana y salió del salón lo más rápido que pudo. Fuera del edificio, el aire fresco de la noche la golpeó como un balde de agua fría. Julieta se apoyó en una columna, tratando de controlar su respiración. Su mente estaba en caos. Todo lo que creía saber había sido puesto en duda en cuestión de minutos. ¿Por qué Cristóbal no le había dicho nada? ¿Por qué había fingido no reconocerla? ¿Estás bien, señorita?, preguntó una voz masculina detrás de ella. Julieta se giró rápidamente, encontrándose con un hombre de aspecto amable, de unos 30 y tantos años, con un traje impecable y un aire tranquilo. Era Patricio Delgado, aunque en ese momento ella no tenía idea de quién era. «Sí, estoy bien, gracias», respondió Julieta, aunque su voz temblaba. «No parece estarlo». «¿Segura que no necesita ayuda?», insistió él, mirándola con preocupación. Julieta negó con la cabeza, pero cuando Patricio le ofreció un pañuelo, no pudo evitar tomarlo. Las lágrimas caían silenciosas mientras trataba de recomponerse. Él no hizo más preguntas, limitándose a permanecer cerca, como si supiera que ella necesitaba tiempo para calmarse. «Perdón, no suelo ser así, es solo que...». Julieta se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. A veces, las cosas inesperadas nos golpean más fuerte de lo que pensamos, dijo Patricio con una sonrisa comprensiva. Julieta lo miró, sorprendida por lo acertado de sus palabras, aunque no entendía por qué. Había algo en él que la hacía sentir un poco más segura, como si su presencia fuera un pequeño ancla en medio del caos emocional que estaba experimentando. «Gracias», murmuró finalmente, limpiando sus lágrimas con el pañuelo. «No hay de qué. Si necesita algo, estaré cerca». Y con eso, Patricio se alejó, dejándola sola para recomponerse. Julieta miró hacia el cielo estrellado, intentando encontrar respuestas en la inmensidad del universo, pero lo único que sabía con certeza era que su vida había cambiado para siempre en esa noche, y aunque no sabía qué hacer a continuación, algo dentro de ella le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Julieta regresó a casa esa noche sintiendo un peso indescriptible en el pecho. El trayecto desde la hacienda San Gabriel hasta su pequeño departamento en Coyoacán fue silencioso y sombrío. A pesar del bullicio de la Ciudad de México, para ella todo parecía lejano, como si el mundo se hubiera desvanecido tras el impacto de ver a Cristóbal. Apenas pudo despedirse de la vecina que había cuidado a Martina antes de encerrarse en su hogar, intentando procesar lo sucedido. Martina estaba profundamente dormida en el colchón que compartían en la sala. Julieta la observó por unos minutos, buscando consuelo en la tranquilidad de su rostro. «Ella es lo único que importa», se dijo a sí misma, aunque su mente seguía llena de preguntas. ¿Por qué Cristóbal no la había buscado? ¿Cómo podía estar vivo después de todo ese tiempo? Y peor aún, casándose con otra mujer. Las dudas la asfixiaban. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Julieta dio vueltas en la cama. Atormentada por los recuerdos, las imágenes de Cristóbal en el altar seguían apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Finalmente, decidió levantarse antes del amanecer y enfocarse en preparar el desayuno para Martina. Era la única forma que conocía para mantener su mente ocupada. Esa mañana, mientras Martina comía su plato de huevos revueltos con frijoles, la niña notó algo extraño en su madre. «Mamá, ¿por qué estás tan callada? ¿Estás triste?», preguntó con una sinceridad que desarmó a Julieta. «No, mi amor, solo estoy cansada. Ayer fue un día largo», mintió, esforzándose por mantener una sonrisa. Martina no pareció convencida, pero no insistió. Julieta la llevó hasta la parada del autobús escolar como de costumbre, asegurándose de que subiera antes de regresar a casa, pero, a diferencia de otros días, no estaba lista para enfrentar la rutina. Necesitaba desahogarse, aunque no sabía cómo ni con quién. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, una llamada inesperada la sacó de su ensimismamiento. Era Laura, su supervisora del café. «Julieta, ¿estás bien? Ayer noté que te fuiste muy rápido de la boda. ¿Pasó algo?», preguntó Laura con tono preocupado. «No, estoy bien. Solo me sentí un poco abrumada». «Eso es todo», respondió Julieta, intentando sonar convincente. Laura, aparentemente satisfecha, continuó hablando sobre las próximas oportunidades de trabajo. Aunque Julieta escuchaba, su mente seguía atrapada en lo ocurrido. Más tarde,
Mientras caminaba por el mercado para comprar algunas cosas que necesitaba, se encontró con una cara familiar, el hombre que la había consolado la noche anterior en la hacienda. Patricio Delgado estaba de pie frente a un puesto de frutas, seleccionando naranjas con una expresión relajada. Al verla, sonrió con genuina sorpresa. «Señorita, qué coincidencia encontrarla aquí. ¿Cómo está hoy?», preguntó con amabilidad. Julieta sintió un leve rubor en las mejillas, recordando cómo había llorado frente a él la noche anterior. A pesar de su vergüenza, decidió responder con sinceridad. «Mejor, gracias. Y gracias por lo de anoche. Fue muy amable conmigo. No tiene que agradecer. A veces, un extraño puede ser justo lo que necesitamos en momentos difíciles», dijo Patricio extendiéndole una mano. «Por cierto, no tuve la oportunidad de presentarme. Soy Patricio Delgado». «Julieta Vargas», respondió ella, estrechando su mano con una leve sonrisa. Patricio parecía diferente a cualquier persona que Julieta hubiera conocido. Había algo en su manera de hablar, en su tono tranquilo, que la hacía sentir cómoda, a pesar de no saber mucho sobre él. Había una honestidad en sus ojos que la invitaba a confiar. «¿Vive por aquí?», preguntó Julieta, intentando aligerar la conversación. «No exactamente. Estoy por esta zona por trabajo. Pero me gusta caminar por los mercados locales. Siempre encuentro algo interesante», respondió él con una sonrisa. La conversación fluyó de manera natural. Hablar con Patricio era sorprendentemente fácil, y por un momento, Julieta se permitió olvidar las preocupaciones que la habían atormentado. Cuando terminaron de caminar juntos por el mercado, él le ofreció llevarla a casa. «¿Seguro que no es una molestia?», preguntó ella, algo dudosa. «Ninguna en absoluto. Además, así me aseguro de que llega bien», respondió él, con una amabilidad que parecía sincera. Durante el trayecto, Julieta comenzó a abrirse un poco más. Sin entrar en detalles, mencionó que estaba criando sola a su hija y que a veces las cosas eran complicadas. Patricio escuchaba con atención, haciendo preguntas ligeras, pero sin invadir su privacidad. «Se nota que es una madre dedicada», comentó él mientras estacionaba frente al edificio de Julieta. «Eso no es fácil, pero su hija es afortunada de tenerla». Las palabras de Patricio tocaron algo en Julieta. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento, y por un momento sintió que alguien realmente veía el esfuerzo que ponía todos los días. «Gracias, Patricio, de verdad. Fue un gusto conocerlo», dijo ella, bajando del auto. «El gusto fue mío. Espero que nos volvamos a cruzar. Que tenga un buen día, Julieta», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza antes de partir. Mientras subía las escaleras hasta su departamento, Julieta sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Aunque todavía estaba abrumada por todo lo relacionado con Cristóbal, conocer a Patricio había sido como un rayo de luz en medio de la tormenta. Esa noche, mientras Martina jugaba con sus muñecas, Julieta reflexionó sobre el encuentro. No sabía quién era realmente Patricio ni por qué había aparecido en su vida, pero algo en su interior le decía que él tendría un papel importante en los días que estaban por venir. Los días posteriores a su encuentro con Patricio y el inesperado descubrimiento de que Cristóbal estaba vivo fueron un torbellino emocional para Julieta. Sin embargo, su vida no le permitía detenerse a reflexionar demasiado. Entre el trabajo en el café, cuidar a Martina y los gastos que se acumulaban, apenas tenía tiempo para pensar con claridad. Aún así, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Cristóbal en el altar con otra mujer volvía a atormentarla. Martina, como de costumbre, llenaba el hogar con su risa y sus preguntas interminables. Su hija era una fuente constante de alegría y energía, pero también le recordaba a Cristóbal en cada pequeño gesto, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba, o cómo cantaba bajito mientras dibujaba. Julieta sabía que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino también por Martina. Una tarde, mientras Julieta lavaba los platos en la cocina, Martina se acercó con un dibujo en la mano. «Mamá, mira lo que hice en la escuela», dijo la niña con entusiasmo. Julieta secó sus manos y tomó el papel. Era un dibujo de las dos, tomadas de la mano, bajo un sol amarillo brillante. «Es precioso, mi amor. ¿Y por qué no hay nadie más en el dibujo?», preguntó Julieta con curiosidad. Martina la miró con seriedad,
como si estuviera pensando cuidadosamente en su respuesta. Porque somos tú y yo contra el mundo, mamá. Eso dijiste una vez. Julieta sintió un nudo en la garganta. Había pronunciado esas palabras en un momento de desesperación, cuando intentaba convencer a Martina de que todo estaría bien, aunque ella misma no lo creyera del todo. Verlas reflejadas en el dibujo de su hija le recordó que, pase lo que pase, siempre tendría a Martina a su lado. Esa noche, mientras Martina dormía, Julieta revisó los últimos recibos acumulados en la mesa de la cocina. El dinero extra que había ganado en la boda apenas había hecho una diferencia, y la preocupación comenzaba a pesarle. Decidió que necesitaría buscar otra fuente de ingresos, aunque no tenía idea de dónde empezar. El café donde trabajaba era un lugar modesto, frecuentado por estudiantes y trabajadores de la zona. Julieta conocía a la mayoría de los clientes habituales y se esforzaba por tratarlos con amabilidad, aunque a veces le costara mantener su sonrisa. Esa semana, para su sorpresa, Patricio apareció en el café. ¿Patricio?, preguntó Julieta, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo al verlo sentado en una de las mesas. Él levantó la vista de su periódico y sonrió al reconocerla. «Hola, Julieta. No sabía que trabajabas aquí. Parece que el destino insiste en cruzar nuestros caminos». Ella se rió suavemente, sintiendo cómo los nervios disminuían un poco. «Sí, esto es lo que me mantiene ocupada la mayor parte del tiempo. Puedo traerte algo, café, té, tal vez un pan dulce. Un café estaría perfecto, gracias», respondió él, acomodándose en la silla, mientras preparaba la orden. Julieta no podía evitar preguntarse qué lo había traído hasta allí. ¿Era solo una coincidencia o algo más cuando regresó con la taza de café, Sade? Patricio la miró con la misma expresión tranquila que había mostrado en el mercado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él, rompiendo el silencio. «Claro, si no es algo muy personal», respondió Julieta, aunque sabía que la pregunta probablemente lo sería. «¿Estás bien? Es decir, la otra noche parecías bastante afectada. Y no quiero meterme en tu vida, pero... bueno, me preocupo por las personas que parecen llevar un peso sobre los hombros». Julieta se quedó en silencio por un momento. Había algo en la manera en que Patricio hablaba, tan directa pero al mismo tiempo respetuosa, que la hacía sentir segura, aunque normalmente era reservada sobre sus problemas. Sintió que podía compartir un poco con él. «Digamos que las cosas no han sido fáciles últimamente. La vida da golpes inesperados, y a veces cuesta seguir adelante», admitió, sin entrar en detalles. Patricio asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Bueno, si alguna vez necesitas hablar o simplemente despejarte, aquí estoy. A veces un oído que escuche puede marcar la diferencia». Julieta sonrió agradecida. No estaba acostumbrada a que alguien se ofreciera a ayudarla sin esperar nada a cambio, y eso hacía que Patricio pareciera aún más especial. En los días siguientes, Julieta y Patricio comenzaron a coincidir más a menudo. Ya fuera en el café o en el mercado, aunque las conversaciones eran superficiales al principio, poco a poco comenzaron a abrirse más el uno al otro. Patricio le contó que trabajaba como investigador privado, aunque no dio muchos detalles sobre los casos en los que estaba involucrado. Julieta, por su parte, le habló de Martina y de cómo su hija era su mayor fuente de inspiración. Una tarde, Patricio le ofreció llevarla a casa después del trabajo, aunque Julieta dudó al principio. Terminó aceptando. Durante el trayecto, la conversación fluyó de manera tan natural que ella casi olvidó las preocupaciones que la habían acompañado durante semanas. «Eres una mujer increíblemente fuerte, Julieta. No sé cómo logras mantenerte tan positiva con todo lo que tienes encima», dijo Patricio mientras estacionaba frente a su edificio. «No sé si soy fuerte, pero trato de hacer lo mejor que puedo por mi hija. Ella merece una vida mejor», respondió Julieta con sinceridad. Patricio la miró con una mezcla de admiración y algo más que ella no pudo identificar. Antes de despedirse, él le dijo algo que resonó profundamente en su corazón. A veces, el simple hecho de seguir adelante es una muestra de fuerza que otros no ven. Nunca lo olvides. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Julieta pensó en sus palabras, aunque todavía llevaba el peso de sus dudas y temores. Poco a poco comenzaba a sentir que no estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, creyó que tal vez las cosas podían cambiar para mejor. El sol apenas comenzaba a iluminar el cielo cuando Julieta se levantó esa mañana,
Su rutina estaba tan marcada que, incluso sin el despertador, su cuerpo sabía que era hora de empezar el día. Mientras preparaba el desayuno para Martina, su mente divagaba en los últimos días, en las constantes apariciones de Patricio y en el recuerdo, aún doloroso, de haber visto a Cristóbal. Martina entró a la cocina con su acostumbrada energía, todavía en pijama, cargando su muñeca favorita. Julieta la recibió con un beso en la frente, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. «Mamá, ¿puedo llevar a Lupita a la escuela hoy?», preguntó Martina refiriéndose a su muñeca. «Claro que sí, mi amor, pero recuerda cuidarla bien, ¿de acuerdo?», respondió Julieta, tratando de concentrarse en el momento presente. El día transcurrió con normalidad en el café, pero Julieta no podía evitar sentir que algo en su interior estaba cambiando. Había un peso que la mantenía alerta, como si una verdad incómoda estuviera a punto de salir a la luz. Sus pensamientos giraban en torno a Cristóbal, a su inexplicable regreso, y al hecho de que él había fingido no conocerla. Esa tarde, mientras estaba en casa doblando la ropa recién lavada, recibió una llamada de Laura, su supervisora. «Julieta, ¿recuerdas la boda en la hacienda San Gabriel?», preguntó Laura con cierto nerviosismo. «Sí, claro. ¿Por qué?», respondió Julieta, sintiendo que algo no estaba bien. «Bueno, es que me enteré de algo curioso. Parece que los novios eran muy conocidos. El hombre, Cristóbal Ramírez, es hijo de una familia prominente en el sector empresarial, aunque hubo rumores de que estuvo involucrado en un escándalo hace años. No sé, solo pensé que era interesante», dijo Laura, como si no quisiera alarmarla. Julieta sintió que el aire le faltaba por un momento. El nombre de Cristóbal estaba comenzando a surgir en conversaciones casuales, como si el universo insistiera en empujarla hacia una confrontación con su pasado. Después de colgar, Julieta se quedó sentada en silencio, mirando las prendas en sus manos. Los recuerdos la invadieron nuevamente. Cristóbal hablándole de su ambición, de cómo quería construir un futuro sólido para su familia, cómo había terminado casándose con otra mujer y en medio de un escándalo. Esa misma noche, mientras Martina dormía, Julieta se armó de valor y decidió buscar más información. Prendió su computadora vieja y, con manos temblorosas, escribió el nombre completo de Cristóbal en el buscador. Lo que encontró la dejó helada. Había artículos de años atrás que mencionaban su desaparición, pero también había noticias recientes sobre su regreso a los círculos sociales. Uno de los titulares más llamativos decía: «El renacer de Cristóbal Ramírez, de la tragedia al altar de San Gabriel». El artículo detallaba cómo Cristóbal había sido dado por muerto tras un accidente automovilístico y cómo, después de varios años, había reconstruido su vida junto a Clara Montecinos, hija de un magnate empresarial. Julieta no podía creer lo que leía. No solo había seguido adelante sin ella, sino que lo había hecho en medio de mentiras y omisiones. Pero lo más impactante llegó cuando encontró una fotografía: Cristóbal en la boda, con una sonrisa falsa mientras tomaba la mano de Clara, la misma sonrisa que había evitado darle a Julieta cuando sus ojos se cruzaron aquella noche. La frustración y el dolor se mezclaban en su pecho. Cerró la computadora de golpe y se llevó las manos a la cara, tratando de contener las lágrimas. ¿Cómo había podido ser tan cruel? ¿Por qué no la había buscado? Si estaba vivo. Al día siguiente, mientras Julieta trataba de mantener la compostura en el trabajo, apareció Patricio. Como si hubiera leído su mente, él se acercó con su calma habitual. «¿Estás bien, Julieta? Pareces más cansada que de costumbre», dijo, observándola con genuina preocupación. Julieta no supo qué responder al principio. Había algo en Patricio que la hacía sentir que podía confiar en él, pero también temía que sus problemas fueran demasiado pesados para compartir. «Solo son cosas del pasado que volvieron a salir. A veces es difícil dejarlas atrás», respondió finalmente. Evitando mirarlo a los ojos, Patricio no presionó. En cambio, cambió de tema, hablando de cosas más ligeras mientras se tomaba su café. Sin embargo, Julieta notó que él la observaba con detenimiento, como si tratara de entender lo que realmente pasaba. Antes de irse, Patricio dejó una nota sobre la mesa. «Por si algún día necesitas desahogarte, a veces, hablar ayuda más de lo que creemos», dijo con una sonrisa antes de salir.
Julieta miró la nota después de que él se fue. Era un número de teléfono y una breve frase. No estás sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podía apoyarse en alguien. Esa noche, Julieta se sentó en su cama, con la nota de Patricio en la mano y los recuerdos de Cristóbal aún frescos en su mente. Se debatía entre el deseo de dejar todo en el pasado y la necesidad de confrontar las verdades que la perseguían. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba frente a ella. De alguna forma, tendría que encontrar respuestas. El día comenzó como cualquier otro para Julieta. Después de dejar a Martina en la escuela, volvió a casa y se dedicó a limpiar el pequeño departamento, mientras su mente divagaba. Aunque había tratado de distraerse, los pensamientos sobre Cristóbal seguían persiguiéndola. Cada vez que recordaba su rostro en el altar, el dolor volvía a invadirla. Estaba doblando unas sábanas cuando un golpe en la puerta la hizo detenerse. No esperaba visitas, y por un momento pensó que podía ser la vecina. Sin embargo, cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. Cristóbal estaba allí, de pie frente a ella, con la mirada desesperada y un aspecto que no coincidía con el hombre impecable que había visto en la boda. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y había una sombra de cansancio en sus ojos. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz cargada de urgencia. Julieta sintió que las piernas le temblaban. Durante años había soñado con este momento, con la posibilidad de volver a verlo y preguntarle por qué había desaparecido. Pero ahora que estaba frente a ella, no sabía qué decir. Su instinto fue cerrar la puerta, pero Cristóbal puso una mano para detenerla. «Por favor, Julieta, no tengo a dónde más ir», dijo, casi suplicando. Ella lo miró, confundida y llena de emociones contradictorias. Finalmente, dejó escapar un suspiro y dio un paso atrás, permitiéndole entrar. Cristóbal cruzó el umbral y se quedó de pie en la pequeña sala, mirando alrededor como si estuviera tratando de reconocer el lugar. Julieta lo observó con los brazos cruzados, esperando que hablara primero. «Sé que esto debe ser un shock para ti, y no tienes idea de cuánto lo siento», empezó con la voz entrecortada. «Shock, eso no empieza a describirlo. Te creí muerto, Cristóbal. Lloré por ti, cargué con tu ausencia, y ahora apareces así, como si nada», dijo Julieta, su tono subiendo de forma involuntaria. Cristóbal bajó la mirada, como si no pudiera soportar enfrentarse a su dolor. «No fue mi intención lastimarte, Julieta. Te juro que todo lo que hice fue por necesidad, no por elección». «¿Por necesidad?», repitió ella incrédula. «¿Qué tipo de necesidad te lleva a fingir tu muerte y a casarte con otra mujer?». Él tragó saliva antes de responder. Sabía que tenía que contarle la verdad, aunque fuera difícil. El accidente fue real, pero no como todos creen. Fue planeado. Yo estaba metido en un problema con la empresa donde trabajaba. Montesinos y Asociados, mi secretaria y yo, cometimos un error, un desvío de dinero. Todo iba a descubrirse, y si no desaparecía, iba a terminar en prisión. Fingir mi muerte fue la única salida que encontré. Julieta lo miró, atónita. Cada palabra que salía de su boca parecía más absurda que la anterior. «¿Y eso justifica que me dejaras sola, embarazada, creyendo que habías muerto?», preguntó con la voz quebrándose. «No, nada justifica eso, pero en ese momento no vi otra opción. Me escondí, dejé todo atrás y, eventualmente conocí a Clara. Ella no sabe nada. Piensa que soy un hombre diferente. Su familia es influyente y me ayudó a reconstruir mi vida». Julieta sintió que su mundo se tambaleaba. La ira y el dolor la consumían, pero también una extraña curiosidad por lo que Cristóbal estaba haciendo allí. «¿Por qué viniste ahora? ¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. Cristóbal la miró, con los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y miedo. «Alguien descubrió la verdad. Un investigador está detrás de mí. Y si me encuentran, estoy acabado. No tengo a dónde más ir, Julieta. Necesito tu ayuda». La risa amarga de Julieta llenó la sala. Era la primera vez que Cristóbal aparecía en años, y lo único que quería era su ayuda para protegerse. «¿Ayudarte? ¿Después de todo lo que hiciste?», respondió incrédula. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero también sé que todavía queda algo entre nosotros. Tú no habrías venido a la boda si no fuera así», dijo él, en un intento desesperado por apelar a sus emociones. «Fui a la boda porque estaba trabajando. No tiene nada que ver contigo».
respondió Julieta. Con firmeza, el silencio se extendió entre ellos, roto solo por la respiración pesada de Cristóbal. Julieta sentía que la tensión en el ambiente era insoportable, pero no podía tomar una decisión en ese momento. No puedo prometerte nada, Cristóbal. Lo único que sé es que mi prioridad es Martina. Si tu presencia aquí pone en peligro su seguridad, no dudaré en entregarte yo misma, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Cristóbal asintió, como si esperara esa respuesta. Gracias, Julieta. Solo necesito tiempo para pensar en qué hacer. No me quedaré mucho, lo prometo. Julieta no respondió. Lo dejó solo en la sala y se encerró en su habitación, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué iba a hacer con Cristóbal, pero una cosa era clara. Su regreso no solo había reabierto viejas heridas, sino que también estaba a punto de cambiar su vida nuevamente. La presencia de Cristóbal en el pequeño departamento de Julieta era como una sombra constante. Aunque prometió que solo se quedaría por unos días, cada minuto que pasaba allí parecía estirar el tiempo y la tensión en el aire. Martina, con su curiosidad característica, había notado la presencia del extraño en casa y no tardó en hacer preguntas. «Mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Es un amigo?», preguntó Martina mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Julieta se esforzó por mantener la calma. Había decidido que, por ahora, no le diría a Martina quién era Cristóbal. «Es alguien que necesitaba ayuda, mi amor. Solo estará aquí un rato», respondió con una sonrisa forzada. Martina, acostumbrada a las respuestas sencillas de su madre, aceptó la explicación sin más preguntas, pero Julieta sabía que no podría mantener esa mentira por mucho tiempo. Su hija era más observadora de lo que parecía. Mientras tanto, Cristóbal pasaba la mayor parte del tiempo en la sala, revisando papeles y haciendo llamadas discretas. Había dicho que estaba tratando de encontrar una solución a su problema, pero Julieta sospechaba que no estaba siendo completamente honesto. Una tarde, mientras Martina jugaba en casa de la vecina, Julieta decidió confrontarlo. «Cristóbal, necesito saber exactamente en qué estás metido. No puedo arriesgarme a que algo le pase a Martina por tu culpa», dijo. Cruzando los brazos frente a él, Cristóbal levantó la vista de los documentos que estaba leyendo y suspiró. «Ya te dije todo, Julieta. Desvié dinero de la empresa y ahora alguien lo descubrió. Es un investigador privado, no sé cómo, pero está decidido a atraparme». «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó ella, sin ocultar su frustración. «Estoy buscando una forma de escapar. Hay personas que pueden ayudarme, pero necesito tiempo para contactarlas». Julieta lo miró con incredulidad. Era evidente que Cristóbal seguía pensando solo en sí mismo. «Siempre es lo mismo contigo, ¿verdad? Nunca piensas en las consecuencias. Solo en cómo salir del problema en el que te metiste», dijo, su voz subiendo de tono. Cristóbal abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por un momento, su expresión cambió, mostrando algo que Julieta no esperaba: arrepentimiento. «Tienes razón. Fui un cobarde al irme, al dejarte sola, y no espero que me perdones. Pero estoy aquí porque no tengo a nadie más, Julieta. Solo tú puedes ayudarme». La sinceridad en su voz la desarmó, aunque no estaba segura de si podía confiar en él. Aún así, decidió darle el beneficio de la duda, al menos por el momento, esa misma noche, mientras Cristóbal dormía en el sofá. Julieta se quedó despierta pensando. Las palabras de Cristóbal resonaban en su mente, pero también había algo más que no podía ignorar. Había empezado a notar cosas extrañas, llamadas que Cristóbal cortaba rápidamente cuando ella entraba en la sala, nombres que mencionaba en voz baja y que no parecían coincidir con la historia que le había contado. Julieta no podía evitar sospechar que todavía le estaba ocultando algo. A la mañana siguiente, mientras Cristóbal salía a hacer unas diligencias, Julieta decidió revisar los documentos que él había dejado sobre la mesa. Sabía que no era correcto, pero tenía que proteger a Martina y a sí misma. Entre los papeles, encontró facturas, estados de cuenta y un nombre que no había escuchado antes: Patricio Delgado. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué tenía que ver Patricio con todo esto? Era el mismo hombre que había estado apareciendo en su vida, ofreciendo su apoyo y mostrándose tan amable. ¿Podía ser una coincidencia? ¿O había algo más detrás de su repentina presencia?
Julieta no tuvo mucho tiempo para reflexionar porque Cristóbal regresó antes de lo esperado. Ella rápidamente guardó los papeles en su lugar, tratando de actuar con naturalidad. ¿Todo bien?, preguntó él, notando su nerviosismo. Sí, todo bien. Martina está en casa de la vecina, y yo estaba terminando de limpiar, respondió Julieta, evitando mirarlo directamente. Cristóbal pareció aceptar la respuesta, pero Julieta sabía que tenía que encontrar respuestas pronto. Esa tarde, mientras estaba en el café, Julieta vio a Patricio entrar nuevamente. Su corazón latía con fuerza mientras lo observaba caminar hacia su mesa habitual. Aunque quería enfrentarlo de inmediato, decidió esperar. Le llevó un café y, como siempre, Patricio la recibió con una sonrisa. «Gracias, Julieta. Siempre es un gusto verte», dijo él, con su tono tranquilo de siempre. Julieta se sentó frente a él, sin previo aviso, y lo miró fijamente. «Patricio, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, tratando de sonar casual. «Por supuesto. ¿Qué pasa?», respondió él, dejando su taza sobre la mesa. «¿A qué te dedicas exactamente? Nunca me lo has dicho con detalle». Patricio la miró por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente respondió: «Soy investigador privado. Trabajo en casos que requieren discreción». Las palabras de Patricio confirmaron las sospechas de Julieta. Su mente se llenó de preguntas, pero no quería apresurarse. Necesitaba pensar con claridad antes de enfrentarlo directamente. «Qué interesante. Debe ser un trabajo difícil», dijo, tratando de mantener la compostura. «A veces, pero también es gratificante. Ayudo a la gente a encontrar respuestas», respondió Patricio, sin notar el conflicto interno de Julieta. Mientras se levantaba para atender otra mesa, Julieta no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Cristóbal estaba siendo perseguido, y Patricio era el hombre que lo estaba buscando. Pero lo que más le preocupaba era si Patricio se había acercado a ella con intenciones genuinas, o si todo había sido parte de su trabajo. La verdad estaba cada vez más cerca, pero Julieta sabía que enfrentarse a ella significaría tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. La rutina diaria de Julieta continuaba como siempre, pero ahora con dos fuerzas opuestas tirando de ella. Por un lado, estaba Cristóbal, cuya presencia en casa era una constante fuente de tensión. Por otro, estaba Patricio, cuya amabilidad y apoyo habían comenzado a significar algo más profundo. Julieta estaba atrapada entre el pasado y el presente, incapaz de decidir en qué dirección debía moverse. Martina, con su energía inagotable, era su único respiro. Las tardes en que la niña jugaba con sus muñecas o dibujaba sobre la mesa de la cocina eran momentos de calma que Julieta atesoraba, aunque sabía que no podía evitar las preguntas inocentes que empezaban a surgir. «Mamá, ¿ese hombre se va a quedar aquí para siempre?», preguntó Martina una tarde mientras pintaba con crayones. Julieta dejó el plato que estaba lavando y se sentó frente a su hija, pensando en cómo responder sin revelar demasiado. «No, mi amor, solo está aquí por un tiempo. Tiene cosas que resolver y luego se irá», dijo con una sonrisa forzada. Martina la miró con sus grandes ojos curiosos. «¿Es un amigo tuyo? Porque parece triste todo el tiempo, como tú a veces». Las palabras de Martina golpearon a Julieta como un puñal. Su hija era más perceptiva de lo que ella imaginaba, y eso la hacía sentir aún más culpable por las mentiras que estaba sosteniendo. Sin embargo, no era el momento para explicaciones complicadas. En cambio, acarició el cabello de Martina y cambió de tema, intentando distraerla. Esa misma tarde, mientras Martina estaba en casa de la vecina, Patricio apareció en el café. Julieta lo notó de inmediato al entrar. Su figura alta y su caminar relajado lo hacían destacar entre los clientes habituales. A pesar de las dudas que tenía sobre él, no podía evitar sentir un ligero alivio al verlo. Después de ordenar su café, Patricio se acercó al mostrador. «¿Cómo estás hoy, Julieta?», preguntó, con esa mirada que parecía leer más allá de las palabras. «Bien, como siempre. ¿Y tú?», respondió ella, esforzándose por sonar despreocupada. «No me lo creo», dijo él, inclinándose ligeramente hacia ella. «¿Tienes algo en la mente? ¿Quieres hablar de eso?». Julieta se sintió expuesta.
Pero al mismo tiempo, había algo en la sinceridad de Patricio que la invitaba a confiar. Antes de que pudiera responder, Laura, su supervisora, le hizo una seña para que atendiera otra mesa. Julieta le pidió a Patricio que esperara un momento. Cuando finalmente terminó su turno, lo encontró sentado en una banca fuera del café. Él le ofreció un lugar a su lado y le extendió un vaso de café que había comprado para ella. «Te dije que necesitabas un respiro», dijo con una sonrisa. Julieta se rió suavemente y tomó el vaso. El gesto, aunque simple, la conmovió más de lo que esperaba. «Gracias, Patricio. No tenías que hacer esto», dijo, mirando el café con una sonrisa tímida. «Quizá no, pero quería hacerlo», respondió él, mirándola con una calidez que la desarmaba. Hablaron por un rato sobre cosas triviales, el clima, los lugares favoritos de Patricio en la ciudad y cómo él había terminado trabajando como investigador privado. Julieta evitó mencionar a Cristóbal o cualquier cosa que pudiera revelar el caos en su vida. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que disfrutaba de la compañía de Patricio, más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, después de cenar con Martina, Julieta se encerró en su habitación para reflexionar. Pensó en Patricio, en la sensación de seguridad que sentía cuando estaba cerca de él, y en cómo su vida había cambiado desde que lo conoció. Pero también pensó en Cristóbal, en el hombre que alguna vez había amado, y que ahora parecía un extraño lleno de secretos. Cristóbal estaba en la sala, revisando papeles y haciendo llamadas en voz baja. Julieta lo observó desde la puerta entreabierta. A pesar de todo lo que había hecho, no podía ignorar que seguía siendo el padre de Martina. Pero eso no cambiaba el hecho de que su presencia era una amenaza para la tranquilidad que Julieta había luchado tanto por construir. Al día siguiente, Patricio volvió al café, pero esta vez no como cliente. Llegó poco antes de que Julieta terminara su turno y esperó pacientemente hasta que ella estuviera lista. Cuando salieron juntos, él la miró con seriedad. «Julieta, siento que hay algo que no me estás contando. No quiero presionarte. Pero si necesitas ayuda, estoy aquí», dijo, con un tono que mostraba más preocupación que curiosidad. Julieta sintió un nudo en el estómago. Quería confiar en Patricio, pero las circunstancias eran demasiado complicadas. Aún así, decidió dar un pequeño paso hacia la verdad. «Hay cosas en mi vida que son complicadas, pero agradezco que siempre estés dispuesto a escucharme. No mucha gente hace eso», dijo, con una sonrisa tímida. Patricio asintió, como si entendiera que no podía forzarla a hablar. «Lo entiendo, y no importa cuánto tiempo necesites. Solo quiero que sepas que no tienes que cargar todo sola». Sus palabras resonaron en Julieta durante toda la noche. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba completamente sola. Mientras Patricio volvía a su departamento, revisó su teléfono y vio un mensaje de su cliente más reciente, un recordatorio de que Cristóbal Ramírez seguía siendo su objetivo principal. Cerró los ojos por un momento, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que la conexión que estaba formando con Julieta no era parte de su trabajo, pero tampoco podía evitarlo. Por su parte, Julieta miró a Martina mientras dormía profundamente y se prometió que haría lo que fuera necesario para protegerla. Sabía que los días por venir serían decisivos, y aunque todavía no tenía todas las respuestas, una cosa era segura: su vida estaba cambiando, y no había vuelta atrás. El día amaneció gris en Coyoacán, como un presagio de las emociones que Julieta estaba por enfrentar. Habían pasado semanas desde que Cristóbal había llegado a su puerta, y aunque había logrado mantener un frágil equilibrio en su hogar, sentía que el peso de los secretos que guardaba estaba por aplastarla. Por otro lado, la relación con Patricio seguía creciendo, y aunque cada día se sentía más cómoda a su lado, también sabía que él era parte de un rompecabezas que aún no podía entender del todo. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Martina apareció con su habitual energía. La niña, sin darse cuenta, siempre lograba traer un rayo de luz incluso en los momentos más oscuros. «Mamá, ¿puedo invitar a Lupita, mi muñeca, a desayunar contigo?», preguntó Martina mientras sostenía su muñeca con ambas manos. «Claro que sí, mi amor, pero solo si promete comportarse», respondió Julieta con una sonrisa. Tratando de esconder su preocupación,
Martina se sentó en la mesa junto a su muñeca y comenzó a hablar con ella sobre cosas imaginarias mientras desayunaba. Julieta la observó, pensando en cuánto deseaba proteger esa inocencia, pero la presencia de Cristóbal en casa y el vínculo que estaba formando con Patricio hacían que ese deseo pareciera cada vez más difícil de cumplir. Esa tarde, Julieta decidió salir al mercado para comprar algunos ingredientes necesarios para la cena. Cristóbal insistió en acompañarla, argumentando que necesitaba salir y despejarse, aunque Julieta dudó al principio. Finalmente aceptó, con la condición de que se mantuviera discreto. Caminaron juntos por las calles empedradas, en un silencio incómodo. Julieta no podía evitar sentir el peso de la distancia emocional entre ellos. A pesar de haber compartido un pasado, ahora eran prácticamente desconocidos. «Gracias por dejarme salir contigo. No puedo seguir escondido todo el tiempo», dijo Cristóbal, rompiendo el silencio. Entonces enteró. «No estoy haciendo esto por ti. Estoy haciendo esto porque no quiero que Martina note nada raro», respondió Julieta con frialdad. Cristóbal suspiró, como si quisiera decir algo más, pero optó por no hacerlo. Continuaron caminando hasta llegar al mercado, donde el bullicio de los vendedores y compradores llenaba el aire. Mientras Julieta seleccionaba frutas y verduras, Cristóbal se quedó cerca, mirando a su alrededor con nerviosismo. De repente, Julieta notó a Patricio al otro lado del mercado. Estaba de pie frente a un puesto de flores, hablando con el vendedor. Su corazón dio un vuelco. No sabía qué hacer. Debería acercarse, evitarlo, antes de que pudiera decidir. Patricio levantó la vista y la vio. «Julieta, hola», dijo mientras se acercaba con una sonrisa. Cristóbal, al escuchar el nombre, se giró lentamente al ver a Patricio. Su rostro se tensó de inmediato. Julieta sintió que el tiempo se detenía mientras ambos hombres se miraban, cada uno con una expresión completamente diferente. Cristóbal parecía reconocerlo, mientras que Patricio mantenía una calma calculada. «Patricio, qué sorpresa verte aquí», dijo Julieta, tratando de sonar casual. «No esperaba encontrarte. ¿Todo bien?», preguntó él, sin apartar la mirada de Cristóbal. Julieta dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Sí, todo bien. Estoy haciendo unas compras para la cena». «¿Y este es?», preguntó Patricio, señalando a Cristóbal, antes de que Julieta pudiera responder. Cristóbal habló. «Soy un amigo de la familia. Ayudo a Julieta de vez en cuando», dijo con una sonrisa forzada. Patricio arqueó una ceja, claramente desconfiando de la respuesta. Julieta sintió que la tensión en el aire era palpable, pero antes de que la conversación pudiera continuar, Patricio cambió de tema. «Bueno, no quiero interrumpir. Fue un gusto verte. Julieta, que tengas una buena tarde», dijo. Dándole una última mirada a Cristóbal antes de alejarse, Julieta lo observó mientras se iba, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. No podía ignorar la reacción de Cristóbal, ni la forma en que Patricio parecía haber intuido que algo estaba fuera de lugar. Esa noche, Cristóbal estaba más inquieto que de costumbre. Caminaba de un lado a otro en la sala, revisando su teléfono y murmurando para sí mismo. Finalmente, Julieta decidió enfrentarlo. «¿Qué fue todo eso en el mercado? ¿Conoces a Patricio?», preguntó, cruzando los brazos. Cristóbal se detuvo y la miró, como si estuviera decidiendo cuánto debía decirle. «Sí, lo conozco. Es el investigador que está detrás de mí», admitió finalmente. Julieta sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había sospechado que Patricio estaba relacionado con Cristóbal, pero escucharlo confirmarlo era otra cosa. «¿Y no pensaste en decírmelo?», preguntó, su voz subiendo de tono. «No quería involucrarte más de lo necesario. Pensé que si él no sabía que estaba aquí, estaríamos a salvo». «¿A salvo? ¿Patricio ha estado cerca de mí y de Martina todo este tiempo? ¿Sabes lo que eso significa?». Julieta apenas podía contener su enojo. Cristóbal se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. «No tienes idea de lo complicado que es esto, Julieta. Estoy tratando de encontrar una salida, pero nada es sencillo». Julieta lo miró con una mezcla de ira y decepción. No podía creer que, una vez más, Cristóbal la hubiera puesto en una posición tan difícil. Pero más que eso, estaba dolida por la posibilidad de que Patricio, el único que parecía haber estado genuinamente a su lado, pudiera haberla estado usando todo el tiempo. Esa noche,
Después de acostar a Martina, Julieta se sentó sola en la sala, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Su vida, que ya era complicada, ahora parecía un nudo imposible de desatar. Sabía que debía enfrentar a Patricio, pero también entendía que eso significaría exponer toda la verdad, y no estaba segura de estar lista para eso. Mientras las sombras de la noche cubrían el departamento, Julieta se prometió que encontraría la manera de proteger a Martina, sin importar el costo, pero en su corazón sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. El amanecer trajo consigo una atmósfera densa y cargada en casa de Julieta. Cristóbal evitaba cruzarse con ella, manteniéndose encerrado en la sala con sus papeles y llamadas. Julieta, por su parte, intentaba mantener la normalidad para Martina, quien no sospechaba el torbellino emocional que atravesaba su madre. Sin embargo, Julieta sabía que ya no podía ignorar lo que había descubierto. Cristóbal había confirmado que Patricio era el investigador que lo estaba persiguiendo, pero aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Por qué Patricio no le había dicho nada? ¿Se había acercado a ella únicamente para vigilar a Cristóbal? ¿O sus gestos de bondad eran genuinos? Esa tarde, después de dejar a Martina en la escuela, Julieta decidió enfrentar a Patricio. Había memorizado la dirección de su oficina, que él mismo le había mencionado casualmente en una de sus conversaciones. Caminó hacia el edificio, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que temía enfrentar. Cuando llegó, el edificio era mucho más modesto de lo que había imaginado. Un cartel discreto en la puerta indicaba el nombre de la agencia, Investigaciones Delgado. Julieta respiró hondo antes de entrar. La oficina era pequeña pero ordenada. Patricio estaba sentado detrás de un escritorio, revisando unos documentos. Al verla entrar, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación. «Julieta, no esperaba verte aquí. ¿Todo bien?», preguntó, dejando los papeles a un lado. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, cerró la puerta detrás de ella y se acercó al escritorio, cruzando los brazos. «Necesitamos hablar», dijo, su tono firme pero cargado de emoción. Patricio asintió, señalando una silla frente a él. «Por supuesto, siéntate». Julieta ignoró la invitación, permaneciendo de pie. «Quiero saber la verdad». «Patricio, todo. ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Fue solo por Cristóbal?», preguntó, con la voz temblorosa pero determinada. Patricio pareció quedarse sin palabras por un momento. Finalmente, se levantó de su silla, acercándose a ella con cautela. «Julieta, sé que esto debe ser confuso para ti, pero te prometo que mis intenciones contigo siempre fueron sinceras. Sí, estoy investigando a Cristóbal. Es mi trabajo, pero lo que siento por ti, eso no tiene nada que ver con el caso». Julieta lo miró con incredulidad, luchando por procesar lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes esperar que confíe en ti después de esto? Te has estado acercando a mí mientras perseguías al hombre que creí muerto durante años». «¿Qué se supone que debo pensar?», dijo, su voz alzándose con cada palabra. Patricio respiró hondo, intentando mantener la calma. «Tienes todo el derecho a estar molesta, pero quiero que sepas que no sabía que Cristóbal estaba contigo. Mi caso empezó mucho antes de conocerte, y cuando te encontré, no tenía idea de que estabas conectada con él. Lo descubrí poco a poco, y créeme, fue una de las situaciones más difíciles que he enfrentado». Julieta sintió que su determinación empezaba a flaquear. Había algo en la voz de Patricio, en su mirada, que hacía difícil no creerle. Pero aún así, la duda permanecía. «¿Y qué esperas que haga ahora? ¿Que te entregue a Cristóbal?», preguntó, con un tono desafiante. «No, Julieta, no espero nada de ti. Solo quiero que estés a salvo, tú y Martina. Sé que Cristóbal ha cometido errores graves, pero mi trabajo no es dañarte a ti ni a tu hija. Solo quiero hacer lo correcto, aunque no sea fácil», respondió Patricio, con una sinceridad que la desarmó. Julieta se dejó caer en la silla frente al escritorio, cubriéndose el rostro con las manos. Todo lo que había tratado de mantener bajo control ahora se desmoronaba. «No sé qué hacer, Patricio. No sé en quién confiar», admitió, con la voz quebrándose. Patricio se arrodilló frente a ella, colocando una mano en su hombro. «Confía en ti misma, Julieta. Sé que estás en una situación complicada, pero eres más fuerte de lo que crees.
Y no importa lo que decidas, estaré aquí para apoyarte. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Julieta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió mostrar su vulnerabilidad. Patricio no dijo nada más, limitándose a estar a su lado mientras ella se desahogaba. Cuando Julieta regresó a casa esa noche, encontró a Cristóbal esperándola en la sala, con una expresión que mostraba tanto preocupación como impaciencia. «¿Dónde estuviste?», preguntó levantándose de inmediato. «No es asunto tuyo», respondió Julieta. Pasando junto a él para dirigirse a su habitación, Cristóbal la siguió, cerrando la puerta detrás de él. «Julieta, si hay algo que necesito saber, dímelo ahora. Esto no solo me afecta a mí, también a ti y a Martina». Julieta lo miró, sintiendo una mezcla de enojo y agotamiento. «¿Ahora te importa cómo esto nos afecta? Todo esto empezó por tus decisiones, Cristóbal, por tus mentiras, y ahora quieres que te ayude como si nada hubiera pasado». Cristóbal pareció encogerse ante sus palabras. Por un momento, pareció que iba a responder, pero finalmente guardó silencio. «Haz lo que tengas que hacer, Cristóbal, pero no te atrevas a poner en peligro a Martina. Si eso pasa, no dudaré en tomar decisiones que no te van a gustar», dijo Julieta antes de salir de la habitación. Esa noche, mientras Martina dormía, Julieta se sentó en la sala, mirando fijamente la oscuridad. Sabía que el tiempo para tomar una decisión estaba cerca. Tanto Cristóbal como Patricio tenían verdades que enfrentar, pero lo único que realmente le importaba era proteger a su hija y encontrar algo de paz en medio del caos. El amanecer trajo consigo un aire de inquietud. Julieta se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez su mente estaba nublada por la presión de todo lo que estaba en juego. Cristóbal seguía refugiado en su pequeño departamento, y Patricio, aunque ausente físicamente, ocupaba todos sus pensamientos. La verdad estaba a punto de alcanzarla, y Julieta sabía que no podía esquivarla por mucho más tiempo. Mientras preparaba el desayuno, Martina se sentó a la mesa con su muñeca Lupita. Como siempre, su alegría infantil era un contraste doloroso con el caos emocional que Julieta sentía. «Mamá, ¿podemos ir al parque después de la escuela? Lupita quiere correr», dijo Martina con una sonrisa amplia. Julieta se agachó para mirar a su hija a los ojos y acarició su cabello con ternura. «Claro que sí, mi amor. Después de la escuela iremos al parque, lo prometo». Martina aplaudió emocionada, y Julieta sintió un breve alivio al verla feliz. Sin embargo, sabía que ese pequeño momento de paz no duraría mucho. Mientras Martina estaba en la escuela, Julieta se encontró sentada frente a Cristóbal en la sala. Él parecía más ansioso que nunca, revisando constantemente su teléfono y mirando por la ventana, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «Cristóbal, esto no puede seguir así», dijo Julieta, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, sorprendido por la firmeza en su voz. «¿A qué te refieres?», preguntó, dejando el teléfono sobre la mesa. «A ti, a mí, a todo esto. No puedo seguir ocultándote aquí. Martina se está dando cuenta de que algo no está bien, y yo ya no puedo con esta carga», respondió Julieta cruzando los brazos. Cristóbal suspiró y se pasó las manos por el cabello. «Lo sé, Julieta, pero no tengo otra opción. Si salgo, Patricio me encontrará, y sabes lo que eso significa». «Patricio ya te encontró», dijo Julieta, su voz llena de frustración. Cristóbal la miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir, Julieta?». Respiró hondo antes de responder. «Hablé con él. Sabe que estás aquí». «Cristóbal, lo único que no sé es por qué no ha actuado todavía». El rostro de Cristóbal se llenó de pánico. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Y qué te dijo?». «¿Va a entregarme?», preguntó, con la voz cargada de desesperación. «No lo sé, pero hay algo más, Cristóbal. Patricio no es solo un investigador. También se ha acercado a mí, y no sé qué tan genuinas sean sus intenciones». Cristóbal se detuvo en seco y la miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Te ha estado usando para llegar a mí?», preguntó, su voz subiendo de tono. «No lo sé, Cristóbal, pero no puedo seguir viviendo así. Necesito una solución, y la necesito ahora». Más tarde, mientras Julieta estaba en el café, Patricio apareció, como lo había hecho tantas veces antes. Esta vez, Julieta no esperó a que él hablara. Se acercó a su mesa,
Colocó una taza de café frente a él y se sentó. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Patricio la miró con seriedad, entendiendo que no era una conversación cualquiera. «Dime, Julieta, estoy aquí para lo que necesites», respondió, dejando su teléfono a un lado. «Cristóbal sabe quién eres y sabe que sabes dónde está, pero no entiendo por qué no has hecho nada al respecto». «¿Qué estás esperando?», preguntó Julieta, tratando de mantener la calma. Patricio la observó en silencio por un momento antes de responder. «No he actuado porque no quiero involucrarte más de lo necesario. Mi objetivo es Cristóbal, no tú ni Martina, pero necesito que entiendas que esto no puede continuar. Eventualmente, tendré que entregarlo». Las palabras de Patricio golpearon a Julieta como un balde de agua fría. Había esperado que él le diera una solución más sencilla, algo que no implicara traicionar a nadie, pero sabía que no sería así. «¿Qué pasará si lo entregas?», preguntó con la voz temblorosa. «Irá a prisión». «Julieta, es la única manera de cerrar este caso, pero también puedo garantizar que tú y Martina estarán protegidas. No permitiré que esto las afecte más de lo que ya lo ha hecho». Julieta asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que, sin importar lo que hiciera, alguien saldría herido. Esa noche, Julieta se sentó sola en la sala, mirando la ciudad iluminada a través de la ventana. Martina ya estaba dormida, y Cristóbal seguía revisando frenéticamente sus papeles en la mesa. Finalmente, Julieta se armó de valor y se acercó a él. «Cristóbal, tengo que decirte algo», comenzó, con la voz firme. Él levantó la vista, notando la seriedad en su expresión. «¿Qué pasa? He decidido hablar con Patricio. Voy a decirle que estás dispuesto a entregarte si eso significa proteger a Martina. Ya no puedo seguir así. Esto tiene que terminar». Cristóbal la miró con incredulidad, pero también con una tristeza que no había mostrado antes. «Entregarme», murmuró, como si estuviera procesando la idea. «Es lo único que podemos hacer, Cristóbal. No estoy eligiendo a Patricio sobre ti. Estoy eligiendo a Martina. Ella es lo único que importa». Cristóbal asintió lentamente, dejando caer los hombros en señal de derrota. «Está bien, Julieta. Haré lo que sea necesario para proteger a Martina. Si eso significa entregarme, entonces que así sea». Las palabras de Cristóbal la tomaron por sorpresa. Por primera vez, sintió que él realmente estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras la noche avanzaba, Julieta se dio cuenta de que había tomado una decisión difícil, pero necesaria. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y aunque el camino por delante sería complicado, sabía que había hecho lo correcto. La decisión de Julieta estaba tomada. Esa noche, después de haber hablado con Cristóbal, el silencio en casa era pesado, casi insoportable. Julieta sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también estaba segura de que no podía permitir que Martina siguiera viviendo en medio de secretos y mentiras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando el control de su vida, aunque el precio fuera alto. A la mañana siguiente, Julieta dejó a Martina en la escuela como de costumbre. Antes de despedirse, se inclinó para abrazarla más tiempo del habitual, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Todo está bien, mamá?», preguntó Martina, notando la melancolía en los ojos de su madre. «Sí, mi amor, solo quería darte un abrazo extra. Te amo mucho», respondió Julieta, besándola en la frente. Mientras veía al autobús alejarse, Julieta respiró hondo y sacó su teléfono. Marcó el número de Patricio y esperó, con el corazón latiendo rápidamente, cuando él contestó. Su voz era cálida, pero al mismo tiempo cautelosa. «Julieta, ¿todo bien?», preguntó, notando la seriedad en su tono. «Necesito verte. Es importante. Podemos encontrarnos en el parque cerca de mi casa», dijo ella, tratando de sonar firme. «Por supuesto, estaré allí en 1 hora», respondió Patricio sin dudar. El parque estaba casi vacío cuando Julieta llegó. Se sentó en una de las bancas, observando cómo el viento movía las hojas de los árboles. Era un lugar tranquilo, pero en su mente todo estaba en caos. Poco después, Patricio apareció, vestido de manera casual, pero con ese aire de profesionalismo que siempre lo caracterizaba. «Gracias por venir», dijo Julieta mientras él se sentaba a su lado. «Sabes que siempre lo haré. Dime, ¿qué sucede?», preguntó Patricio,
Mirándola con atención, Julieta tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar. Cristóbal está dispuesto a entregarse, pero hay condiciones. Quiero asegurarme de que Martina y yo no nos veamos involucradas en esto más de lo necesario. Ella no puede perder la estabilidad que he tratado de darle, dijo. Con la voz temblorosa pero decidida, Patricio asintió lentamente, procesando sus palabras. Julieta, puedo garantizarte eso. No hay ninguna razón para que tú o Martina sean afectadas por las acciones de Cristóbal, pero necesito que confíes en mí para manejar esto de la mejor manera posible. Confío en ti, Patricio, pero también necesito que me digas toda la verdad. ¿Qué pasa después de que entregues a Cristóbal?, preguntó, mirando sus ojos. Patricio suspiró, consciente de que Julieta merecía una respuesta honesta. Cristóbal enfrentará cargos por los desvíos de dinero que cometió. La investigación ya está avanzada, y tengo pruebas suficientes para que se haga justicia, pero no puedo prometerte lo que sucederá después. Eso dependerá de los tribunales. Julieta asintió, sabiendo que esa era la única respuesta posible. Aunque sentía que estaba traicionando a alguien que había sido una parte importante de su vida, también sabía que esta era la única forma de proteger a su hija. Entonces haremos esto, pero necesito que todo sea rápido y discreto. No quiero que Martina se entere hasta que sea absolutamente necesario, dijo Julieta con firmeza. Patricio colocó una mano sobre la de ella, en un gesto de apoyo. Lo haremos a tu manera. Te prometo que haré todo lo posible para que esto sea lo menos doloroso para ti y para Martina. Esa noche, Julieta informó a Cristóbal sobre el plan. Él la escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras ella hablaba, aunque se notaba su resignación. También había una extraña calma en su expresión. Gracias por hacer esto, Julieta. No merezco tu ayuda después de todo lo que te hice pasar, pero prometo que cooperaré, dijo Cristóbal, con un tono sincero que Julieta no esperaba. Esto no se trata de ti, Cristóbal. Se trata de Martina. Ella merece una vida sin este tipo de complicaciones, respondió, mirando directamente a sus ojos. Cristóbal asintió nuevamente, sabiendo que ella tenía razón. Al día siguiente, todo estaba listo. Patricio había coordinado una reunión discreta en un lugar apartado, donde Cristóbal sería entregado a las autoridades, sin atraer demasiada atención. Julieta lo acompañó hasta el lugar. Sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, cuando llegaron, Patricio ya estaba esperando. Su presencia, aunque profesional, tenía un aire de empatía que Julieta apreciaba profundamente. Gracias por venir, Cristóbal. Esto terminará rápido si todos cooperamos, dijo Patricio, manteniendo un tono tranquilo. Cristóbal miró a Julieta por última vez antes de asentir. Haz lo que tengas que hacer, respondió, entregándose sin resistencia, mientras las autoridades se llevaban a Cristóbal. Julieta sintió un peso enorme caer de sus hombros. Sabía que el camino por delante aún sería complicado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado el control de su vida. Patricio se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Hiciste lo correcto, Julieta. Eres más fuerte de lo que crees. Ella lo miró, dejando que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Gracias, Patricio, por todo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Julieta sabía que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno donde finalmente podría empezar a sanar y construir un futuro mejor para ella y Martina. El día después del arresto de Cristóbal comenzó con una sensación de vacío en el pequeño departamento de Julieta. Aunque sabía que había hecho lo correcto, la ausencia de Cristóbal y la realidad de haberlo entregado a las autoridades seguían pesando en su mente. Martina, como siempre, era ajena al torbellino emocional de su madre. Mientras desayunaba, hablaba entusiasmada sobre su próxima obra escolar. «Mamá, vas a venir, ¿verdad? Lupita y yo vamos a ser las estrellas», dijo con una sonrisa amplia, levantando a su muñeca como si también hablara. Julieta dejó la taza de café sobre la mesa y sonrió, inclinándose para abrazarla. «Claro que sí, mi amor. No me perdería tu obra por nada del mundo», aunque el momento con Martina le traía algo de alivio. Julieta sabía que el día sería largo y lleno de incertidumbres. Las palabras de Patricio sobre las nuevas pruebas encontradas en la hacienda San Gabriel rondaban su mente. Aparentemente, el caso de Cristóbal no había terminado,
y las ramificaciones de sus actos estaban más extendidas de lo que ella había imaginado. Más tarde esa mañana, Patricio llegó al café donde Julieta trabajaba. Aunque siempre mantenía una apariencia tranquila y profesional, esta vez había un aire de urgencia en su rostro. Julieta lo notó de inmediato mientras se acercaba a su mesa con una bandeja en mano. «Patricio, ¿todo bien? Pareces preocupado», dijo mientras le servía un café. Él esperó a que Julieta se sentara frente a él antes de hablar. «Julieta, encontramos algo importante en la hacienda. Hay indicios de que Clara Montesinos y su familia están profundamente involucrados en el esquema de desvíos. Es mucho más grande de lo que pensábamos», explicó en un tono bajo. Julieta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al escuchar el nombre de Clara, la mujer con la que Cristóbal se había casado. «Clara, ¿quieres decir que ella sabía lo que estaba pasando?», preguntó, con incredulidad. «No solo lo sabía. Según las pruebas que encontramos, parece que era una de las principales beneficiarias del esquema. Su familia utilizó el dinero desviado para proteger sus propios negocios», respondió Patricio. Julieta tomó un sorbo de café, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Y qué significa eso para ti? ¿Y para mí?», preguntó finalmente, sabiendo que no quería estar más involucrada, pero que también necesitaba proteger a Martina. Patricio la miró con seriedad. «Significa que este caso está lejos de terminar, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para mantenerte fuera de esto. Sin embargo, necesito tu ayuda con algo más. Quiero que vengas conmigo a la hacienda. Hay algo que creo que solo tú podrías identificar». Julieta sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. No quería regresar a ese lugar, pero sabía que era necesario para cerrar ese capítulo de su vida. «Está bien, iré contigo, pero prométeme que esto no pondrá en peligro a Martina», dijo, con firmeza. «Te lo prometo, Julieta. Haré todo lo posible para que ambas estén seguras», respondió Patricio, colocando una mano sobre la de ella en un gesto de apoyo. Horas después, Julieta y Patricio llegaron a la hacienda San Gabriel. El lugar, que una vez había sido escenario de una lujosa boda, ahora estaba vacío y silencioso. La fachada imponente de la mansión parecía más fría de lo que recordaba, y los ecos de aquella noche dolorosa resonaron en su mente mientras cruzaban la entrada principal. «¿Qué es exactamente lo que estamos buscando?», preguntó Julieta mientras caminaban por el salón principal. «Queremos confirmar que aquí se llevaron a cabo reuniones clave relacionadas con el esquema. Además, hay documentos que podrían implicar directamente a Clara y a su familia. Necesito que me ayudes a identificar cualquier detalle que no se vea a simple vista», explicó Patricio mientras revisaba un mapa del lugar. Julieta lo siguió hasta un despacho en la parte trasera de la mansión. El lugar estaba cubierto de polvo, pero aún conservaba papeles y objetos que habían sido abandonados apresuradamente. Mientras Patricio revisaba un archivo en el escritorio, Julieta notó un pequeño cajón cerrado con llave. «¿Qué hay aquí?», preguntó, señalando el cajón. Patricio sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y tras unos segundos logró abrirlo. Dentro, encontraron una carpeta con documentos que detallaban transferencias bancarias y contratos sospechosos. Entre los nombres que aparecían estaba el de Clara Montesinos y el de su padre. «Esto es suficiente para iniciar una investigación formal contra ellos», murmuró Patricio mientras fotografiaba los documentos. Julieta observó los papeles, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Todo el tiempo que había creído que Clara era una víctima como ella, la verdad resultaba ser mucho más oscura. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, cruzándose de brazos. «Ahora, las autoridades se encargarán de esto. Tú has hecho suficiente, Julieta. Es hora de que te enfoques en ti y en Martina», respondió Patricio, con un tono tranquilizador. De regreso en casa, Julieta se sentó sola en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La idea de que Clara y su familia enfrentaran justicia le traía algo de consuelo, pero también sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso. Esa noche, Patricio la llamó para darle una actualización. Las pruebas encontradas en la hacienda eran suficientes para abrir una nueva línea de investigación, y la fiscalía ya había iniciado el proceso. «Julieta, esto está llegando a su fin. Quiero agradecerte por todo lo que hiciste. Sé que no fue fácil, pero sin ti no habríamos llegado tan lejos», dijo Patricio con sinceridad. Julieta dejó escapar un suspiro, sintiendo una mezcla de gratitud y cansancio. «Gracias a ti, Patricio.
No sé qué habría hecho sin tu ayuda. ¿Sabes? Creo que no te das suficiente crédito. Eres una mujer increíblemente fuerte, Julieta, y no importa lo que venga, sé que lo enfrentarás con valentía, respondió Patricio, con una calidez que hizo que Julieta sonriera, mientras colgaba el teléfono. Julieta miró hacia el cuarto de Martina, donde su hija dormía plácidamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque el camino había sido largo y doloroso, sabía que estaba más cerca de encontrar la paz que tanto había anhelado. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre para Julieta. Aunque la investigación contra Clara Montesinos y su familia estaba en marcha, el proceso judicial era lento y complicado. Patricio la mantenía informada, pero también le recomendaba mantenerse alejada de los detalles para protegerla. Julieta, aunque agradecida por su apoyo, no podía evitar sentir que el cierre definitivo aún estaba lejos. En casa, Martina continuaba siendo la luz que guiaba a Julieta en medio de la tormenta. La niña, llena de inocencia, hablaba emocionada sobre su obra de teatro y los ensayos en la escuela. Julieta hacía todo lo posible por mantener la normalidad para ella, aunque por dentro seguía lidiando con los remanentes del caos que Cristóbal y su pasado habían dejado. Una tarde, mientras Julieta estaba terminando su turno en el café, Patricio apareció con una expresión más seria de lo habitual. Julieta notó de inmediato que algo había cambiado. «Patricio, ¿qué sucede?», preguntó, dejando la bandeja que llevaba en una mesa cercana. Él esperó a que Julieta estuviera lista para salir antes de hablar. Caminaron en silencio por las calles de Coyoacán hasta llegar a una pequeña plaza. Allí, Patricio finalmente rompió el silencio. «Julieta, tengo que decirte algo importante. La investigación ha avanzado más rápido de lo que esperábamos, y Clara Montesinos ha sido llamada a declarar. Sin embargo, parece que está tratando de desviar la atención hacia Cristóbal para protegerse a sí misma y a su familia», explicó, con el ceño fruncido. Julieta sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Cristóbal nuevamente. Aunque lo había entregado a las autoridades, no podía evitar sentir cierta empatía por él. ¿Qué significa eso? ¿Que podrían usar a Cristóbal como chivo expiatorio?, preguntó, tratando de entender la gravedad de la situación. Es posible. Clara tiene recursos y conexiones que podrían complicar el caso. Pero hay algo más. Una de las razones por las que Clara está tan interesada en desviar la atención es porque hay pruebas de que su familia utilizó parte del dinero desviado para comprar propiedades y consolidar su poder empresarial. Si esto sale a la luz, podría destruir su imperio, respondió Patricio. Julieta asintió, procesando la información. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Ya hice todo lo que estaba en mis manos, dijo, sintiendo el peso de la situación. Patricio la miró con una mezcla de comprensión y firmeza. No necesitas hacer nada más, Julieta, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para apoyarte. Esto está fuera de tu control ahora, y quiero que te enfoques en ti y en Martina. Julieta agradeció sus palabras, aunque no podía evitar sentir que todavía había algo más por resolver. Esa noche, mientras Martina dormía, Julieta recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. «Hola», dijo, con cautela. «Julieta, soy Cristóbal», respondió una voz al otro lado de la línea. El corazón de Julieta se aceleró al escuchar su voz. No esperaba volver a hablar con él tan pronto. «¿Cómo conseguiste llamar?», preguntó sorprendida. «Tengo derecho a hacer una llamada, y lo primero que pensé fue en ti. Necesito que escuches lo que tengo que decir», respondió Cristóbal, con un tono que mostraba una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Julieta permaneció en silencio, esperando que él continuara. «Sé que no puedo pedirte nada después de lo que hice, pero necesito tu ayuda. Clara está tratando de culparme de todo, y si no hago algo, me van a cargar la responsabilidad completa. Yo no soy inocente, Julieta, pero tampoco soy el único culpable», dijo Cristóbal, con la voz quebrándose. Julieta sintió un torbellino de emociones. Aunque sabía que Cristóbal había cometido errores graves, también era consciente de que Clara y su familia eran igual de culpables, si no más. «Cristóbal, no sé qué esperas que haga. Ya hice lo que podía. Lo único que me importa ahora es proteger a Martina», respondió, tratando de mantener la calma. «Lo sé,
Pero tú siempre has sido más fuerte que yo, Julieta. Si alguien puede hacer que la verdad salga a la luz, eres tú, dijo Cristóbal antes de que la llamada se cortara. Julieta se quedó mirando el teléfono en silencio, sintiendo que el peso de sus palabras la aplastaba. Aunque quería cerrar este capítulo de su vida, sabía que la verdad aún estaba incompleta. A la mañana siguiente, Julieta decidió hablar con Patricio sobre la llamada. Lo encontró en su oficina y le contó todo lo que Cristóbal le había dicho. Esto complica las cosas, pero también confirma lo que sospechábamos. Clara está desesperada por salvarse, y eso la hace más peligrosa. Pero no tienes que preocuparte, Julieta. Esto no recaerá sobre ti, dijo Patricio, tratando de tranquilizarla. No es solo por mí, Patricio. Es por Cristóbal. A pesar de todo, no puedo permitir que pague por algo que no hizo solo. Clara y su familia también deben enfrentar las consecuencias, respondió Julieta, con determinación. Patricio la miró con admiración, entendiendo que Julieta no solo estaba luchando por ella misma, sino también por la justicia. Entonces hagamos esto juntos. Encontraremos la manera de exponer a Clara y a su familia. Pero necesito que confíes en mí y sigas mis instrucciones, dijo Patricio, colocando una mano en su hombro. Julieta asintió, sintiendo que, por primera vez, tenía a alguien en quien podía apoyarse completamente. Mientras salía de la oficina, Julieta sintió que un nuevo tipo de fuerza crecía dentro de ella. Aunque el camino por delante sería complicado, estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Sabía que la verdad finalmente saldría a la luz, y que, pase lo que pase, estaba más cerca de encontrar la paz que tanto deseaba. Los días que siguieron a la conversación con Patricio estuvieron llenos de inquietud para Julieta. Aunque la investigación contra Clara Montesinos y su familia avanzaba, la posibilidad de que Cristóbal fuera injustamente responsabilizado por crímenes que no cometió la perturbaba profundamente. Si bien él había cometido errores, Julieta sabía que la verdad completa aún no había salido a la luz. Una tarde, mientras ordenaba el café tras el horario laboral, Julieta recibió un mensaje de Patricio. Necesitamos hablar. Encontré algo importante. ¿Puedes reunirte conmigo en el parque a las 18 c? El corazón de Julieta comenzó a latir con fuerza. Respondió afirmativamente, y después de cerrar el café, se dirigió al parque donde solía llevar a Martina. Patricio ya la esperaba, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol. Gracias por venir, Julieta, dijo al verla acercarse. ¿Qué descubriste?, preguntó ella, ansiosa. Patricio respiró profundamente antes de responder. Hemos encontrado pruebas que vinculan directamente a Clara y a su familia con los desvíos de fondos, documentos bancarios, contratos fraudulentos. Es suficiente para incriminarlos. Julieta sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Eso significa que Cristóbal será absuelto de esas acusaciones?, preguntó. En parte sí, pero aún enfrentará consecuencias por los crímenes que cometió. Sin embargo, con estas nuevas pruebas, podemos garantizar que Clara y su familia también sean responsabilizados, respondió Patricio. Julieta asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. ¿Y qué hay de mí y de Martina? ¿Estamos seguras?, preguntó con cautela. Sí, Julieta, están completamente fuera de peligro. Pero hay algo más que debo decirte, dijo Patricio, dudando un momento antes de continuar. Durante la investigación, descubrimos que Clara sabía de tu relación con Cristóbal y trató de usarlo para desviar la atención de sus propias acciones. Julieta permaneció en silencio, procesando la información. ¿Entonces ella sabía de mí todo el tiempo?, preguntó finalmente. Sí, y trató de manipular la situación para incriminarte, pero no encontró nada que pudiera usarse contra ti, respondió Patricio. Julieta sintió una mezcla de indignación y alivio por no haber caído en las trampas de Clara. Gracias por decirme esto. Patricio, Julieta, sé que todo esto ha sido extremadamente difícil para ti. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, no solo como investigador, sino como alguien que se preocupa profundamente por ti y Martina, dijo Patricio, con una mirada sincera. Los ojos de Julieta se encontraron con los de Patricio, y vio en ellos una mezcla de calidez y preocupación genuina. Gracias, Patricio. Tu apoyo ha significado mucho para mí durante todo este tiempo, respondió ella. Ambos permanecieron en silencio un momento,
disfrutando de la compañía mutua. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Patricio suavemente. Julieta miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Quiero reconstruir mi vida, enfocarme en Martina y asegurarme de que tenga un futuro seguro y feliz. ¿Y qué hay de Cristóbal?, preguntó. Espero que él enfrente las consecuencias de sus actos y que eso lo ayude a ser una mejor persona, pero ahora mi prioridad es Martina, dijo Julieta con determinación. Patricio asintió, respetando su decisión. Si necesitas algo, estaré aquí. Julieta le sonrió, sintiendo una nueva esperanza florecer en su corazón. Gracias, Patricio. Tu amistad significa mucho para mí. Mientras el crepúsculo envolvía el parque, Julieta sintió que, a pesar de los desafíos que aún podrían surgir, estaba lista para enfrentarlos. Con Patricio a su lado y la determinación de proteger a su hija, sabía que podía construir un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado. Los primeros rayos del sol iluminaron el pequeño apartamento de Julieta, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida, después de semanas llenas de tensiones, revelaciones y decisiones difíciles. Finalmente sentía una calma que hacía años no experimentaba. Aunque el camino hasta ese punto había sido agotador, sabía que lo peor había quedado atrás. Martina, como siempre, era ajena a las batallas que su madre había enfrentado. Esa mañana llegó corriendo a la cocina, con su energía habitual, cargando a Lupita, su muñeca inseparable. «Mamá, hoy es mi ensayo general para la obra. ¿Vas a venir, verdad?», preguntó, con una sonrisa tan brillante como el sol. Julieta dejó la taza de café sobre la mesa y sonrió, inclinándose para besar la frente de su hija. «Por supuesto que sí, mi amor. No me perdería tu obra por nada del mundo». Martina aplaudió emocionada y se sentó a desayunar, parloteando sobre su papel en la obra. Mientras tanto, Julieta la observaba, sintiendo cómo una oleada de gratitud llenaba su corazón. A pesar de todas las dificultades, había logrado mantener a su hija a salvo y darle una infancia feliz. Era por ella que había tomado todas esas decisiones difíciles, y era por ella que estaba decidida a seguir adelante. A media mañana, Patricio apareció en el café donde Julieta trabajaba. Había dejado de sorprenderla que él se presentara allí de vez en cuando, pero su presencia siempre traía consigo una sensación de tranquilidad. Esa vez, sin embargo, Julieta notó algo diferente en su expresión. «Pareces más relajada hoy», dijo Patricio, sonriendo mientras tomaba asiento. Julieta le sirvió un café y se sentó frente a él, tomándose un momento para observarlo. «Creo que finalmente puedo respirar tranquila. Aún hay cosas que me preocupan, pero siento que estamos saliendo de la tormenta». Patricio asintió, tomándose un sorbo de café antes de responder. «Y tienes todo el derecho de sentirte así. Hiciste lo correcto, Julieta, no solo por ti, sino también por Martina». Julieta sonrió, aunque pronto su expresión se tornó pensativa. «Aún me preocupo por Cristóbal. Sé que cometió errores graves, pero no puedo evitar desear que encuentre una manera de redimirse». Patricio la miró con una mezcla de comprensión y admiración. Es natural sentir eso, especialmente cuando alguien ha sido una parte tan importante de tu vida. Pero también debes recordar que no puedes cargar con el peso de sus decisiones. Él está enfrentando las consecuencias de sus actos, y eso puede ser el primer paso para que encuentre su propio camino. Julieta asintió, sintiendo que las palabras de Patricio resonaban profundamente en su interior. Aunque no podía borrar su preocupación por Cristóbal, también sabía que era hora de dejar que el pasado siguiera su curso. Esa tarde, Julieta asistió al ensayo general de Martina. El pequeño auditorio de la escuela estaba lleno de padres orgullosos, todos ansiosos por ver a sus hijos en el escenario. Julieta encontró un lugar en la primera fila, asegurándose de estar lo más cerca posible para apoyar a su hija. Cuando las cortinas se abrieron, Martina apareció en el escenario, sosteniendo a Lupita como parte de su personaje. Con una voz clara y confiada, comenzó a recitar sus líneas, capturando la atención de todos los presentes. Julieta no pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos mientras observaba a su hija. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada decisión dolorosa, había valido la pena por ese momento. Al final del ensayo, Martina corrió hacia ella con una sonrisa radiante. «¿Qué tal lo hice, mamá?»,
Preguntó, tomando las manos de Julieta. Fuiste increíble, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti, respondió Julieta, abrazándola con fuerza. Martina rió felizmente, y Julieta sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante. Esa noche, después de acostar a Martina, Julieta se sentó en el balcón con Patricio. Él se había ofrecido a llevarlas de regreso de la escuela y terminó quedándose para cenar. La noche era tranquila y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas que iluminaban la ciudad. Julieta, quiero preguntarte algo, dijo Patricio rompiendo el silencio. Julieta lo miró, curiosa. Claro, dime, ahora que todo esto ha terminado, ¿qué piensas hacer?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. Julieta reflexionó por un momento antes de responder. Quiero seguir trabajando y cuidar de Martina, como siempre, pero también he estado pensando en abrir mi propio café. Algo pequeño, pero que sea mío. Patricio sonrió, asintiendo. Creo que puedes lograr eso y mucho más. Eres una mujer increíble, Julieta. Y, si me lo permites, me gustaría estar a tu lado para ver cómo lo consigues. Julieta sintió que su corazón daba un vuelco. Había algo en los ojos de Patricio, una mezcla de sinceridad y calidez, que la hacía sentir segura. Después de todo lo que había pasado, su presencia era un recordatorio de que no estaba sola. Gracias, Patricio, por todo. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, y no sé cómo agradecerte por eso, dijo Julieta con sinceridad. Patricio sostuvo suavemente su mano. No tienes que agradecerme. Julieta, todo lo que hice fue ayudarte a ver la fuerza que siempre has tenido. Mientras el silencio volvía a envolverlos, Julieta miró hacia el cielo estrellado, sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. Aunque sabía que todavía había desafíos por delante, también sabía que los enfrentaría con la misma valentía que la había llevado hasta ese punto. Con Martina a su lado, y la constante presencia de Patricio como un pilar de apoyo, Julieta estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida, esta vez, libre de las sombras del pasado y con el futuro lleno de posibilidades.